un tema que lo están viviendo ustedes en cada una de sus escuelas. Algunos seguramente iniciaron el día de ayer, algunos otros inician iniciaron el día de hoy sus labores y bueno, pues la verdad es que es bastante interesante el poder tener estos espacios, seguramente estos espacios donde la intención es que el docente reflexione sobre su práctica, volteen a verse a sí mismo y vea qué y cómo puede mejorar. Creo que eso es lo más rico, lo más interesante. Voy a compartir una presentación que tengo preparada por aquí para ustedes. Ahí va. A ver, aquí va. Y bueno, estamos en la sesión 6, el trabajo colegiado y el consejo técnico escolar. Fíjense que cuando preparaba yo esta sesión, pues es complejo de pronto definir o decidir hacia dónde podríamos nosotros estar encaminando los esfuerzos eh, para dialogar con ustedes. Y bueno, Recording in personal que progress. fui hacia, pues hacia más allá de hacia los lineamientos, revisar los lineamientos que sin duda ustedes ya los conocen, ya han revisado. Creo que más bien es ir viendo las prácticas que tenemos en cada una de nuestras escuelas en relación con el trabajo colegiado, en relación con el consejo técnico escolar. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas, quienes se están preparando para alguno de los procesos de UCICAM, pues la intención es principalmente el que podamos ir identificando cuáles son prácticas correctas, vamos a decirlo así, de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo al enfoque de la nueva escuela mexicana, y cuáles prácticas, bueno, pues no están dentro de ese esquema. Vamos a iniciar. Em, Vamos a iniciar con una historia. Le pusimos por aquí el CETE, el Consejo Técnico Escolar, que no cambiaba nada y que además de esta historia, piense que a mí me gustaría iniciar con una anécdota personal muy similar a esta historia que tenemos aquí en la pantalla. Aquí nos habla de una escuela donde había donde se realizaba el consejo técnico escolar, se realizaba puntualmente cada mes, de acuerdo al calendario, de acuerdo a lo que ya está establecido, había actas, persistían. Persistía el rezago, persistían los conflictos, persistía la desarticulación. Y un día una docente preguntó, ¿para qué sirve realmente el Maestra, consejo perdón, escolar? Sí. perdón, maestra, se llega a cortar cuando está hablando, no sé si tenga algún problema de conexión. A ver, permítame, si no cambia nada. ¿El resto me escucha bien o me escucha? ¿Me acerco más? Se escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Yo le escucho Muchas bien. gracias. Gracias, muchas gracias. Y, y bueno, con esta narrativa yo quisiera llevarla a, no sé, 15 años atrás aproximadamente, quizás un poquito más, cuando era yo directora en una escuela. Y yo recuerdo que una de mis angustias más grandes eh, era justamente el que se realizaban las reuniones de consejo técnico escolar. Sin embargo, bueno, y en estas reuniones yo misma iba encaminando, digámoslo de alguna forma, ¿qué será? Determinando cuál era la temática que se iba a abordar. Y bueno, yo observaba que había desde mi punto de vista, desde mi concepción, que había dificultades para planear. Los docentes, las planeaciones de los docentes, bueno, además de que en ocasiones no se encontraban en las aulas, no existían, no planeaban, pues,
las que planeaban el contenido, bueno, pues parecía que no correspondía a una situación de aprendizaje, a una secuencia didáctica. Y bajo esta lupa personal, pues yo les daba talleres sobre planeación o incidía para que dentro del consejo técnico se realizaran presentaciones donde hablábamos sobre planeación. Y ahí, en estas reuniones, iba yo misma mencionando cuáles serían los elementos de la planeación didáctica. Pasaban 2, 3, 4 días, quizás una semana, y yo decía, bueno, sin duda, cuando yo realice visitas en las aulas, pues ya van a estar las planeaciones con los elementos que abordamos en el Consejo Técnico Escolar. ¿Y qué creen? Que no ocurría así. Yo llegaba a las aulas de visita y bueno, resulta de que la planeación era en el mismo, de la misma forma como estaba antes de la sesión de consejo técnico escolar. Y esto, bueno, a mí en lo personal me angustiaba muchísimo, que yo decía, pues estoy justamente así, ¿no? Con el CETE donde no cambia nada, no pasa nada a pesar de que ya lo dije. Creo que una de las situaciones bueno, esto les comparto, después me llevó a realizar justamente mi tesis de maestría. Lo que yo empecé a observar posteriormente era que los acuerdos los tomaba yo sola. Los acuerdos eran acuerdos tácitos, no acuerdos consensuados. Y bueno, pues sin duda, eh, quien, quien encontraba la problemática, en este caso, era la directora. Quien atendía la problemática era la directora. Los docentes, pues quizás no la alcanzaban a ver o bien no era de su interés cambiar. Y entonces me di cuenta de que, bueno, pues de que estaba justamente en una escuela, en un espacio donde no cambiaba nada, pero quizás no porque el docente quisiera o no quisiera cambiar, quizás mi forma de liderar en ese momento pues no era la adecuada. Y bueno, a mí me gustaría que ustedes, con esta anécdota que inicio, mencionaran con cuál frase se identifican más dentro de sus escuelas. Con un CETE que sí transforma su escuela, con un CETE que cumple, pero no impacta, es decir, pues tienen su comité de planeación, de evaluación, realizan consensan quizás las problemáticas o la temática que van a abordar ustedes en sus reuniones de consejo técnico, realizan sus bitácoras, sus actas, pero algo pasa porque al final de cuentas los resultados dentro de su escuela, dentro de su espacio, pues tal vez es el mismo. O bien el CETE como solo un requisito, ¿no? Tenemos por ahí muchas anécdotas seguramente en Facebook donde nuestros docentes o los docentes de diferentes escuelas quisiera que el CETE no acuden solamente como eso, como un requisito, no como algo que ellos deseen estar ahí. ¿Con cuál frase se identifican más? Lo pueden ir registrando ahí en el chat y ahorita hacemos un barrido rápido para ver dónde se encuentran ustedes. Con un consejo que no impacta, bien, cumple, transforma, un CETE como requisito, bien. El tercero, bien. ¿Ya le dieron a los perros? Bien, bien. Un CETE que impacta, cumple pero no impacta, se cumple pero no impacta, es solo un requisito, medias, bien. Bien, bien. Y de estas respuestas que ustedes me están haciendo favor de compartir aquí en el chat, alguien que se identifique o que haya escrito
escrito, quizás que no haya escrito todavía, pero que nos quiera compartir em, respecto al el CETE que cumple pero no impacta. ¿Qué razón, qué razón ubican ustedes o identifican ustedes en su escuela por qué pasa esto? ¿A qué se debe? Adelante, adelante, Fede, por favor. Qué gusto saludarle. Buenas noches, Hola, doctora. buenas noches. Buenas Perdón. noches. Adelante, adelante, Fede. Gracias, muy amable. Buenas noches, gusto en saludarle a todos. Feliz año. Eh, en mi CTE, en el CTE de nuestra escuela, yo puse que cumple, pero no impacta, porque precisamente fíjense que hoy lo comentaba con mi esposa, porque yo las cuestiones de trabajo, pues las comparto con ella. Entonces, este, desde mi punto de vista, sí cumple, pero no impacta porque aunque llevemos una bitácora de acuerdos, aunque hoy estuvimos tratando precisamente las comunidades de aprendizaje, ahí es donde vemos la debilidad, que se toman acuerdos, pero que no se les da seguimiento o que se individualiza. No logramos tener una comunidad de aprendizaje real, que es lo que nos marca la tendencia de la nueva escuela mexicana. Este, y muchas otras obras e investigaciones que se han hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, eso es mi participación para que otros compañeros puedan también opinar. Gracias, muy amable. Gracias, Fede, muchas gracias. Alberto, por favor. Hola, buenas noches a todos. En mi caso, le escribí que impacta. Les comento, el ciclo pasado llegué a la escuela como proceso de cambio y lancé una propuesta en el consejo técnico al ver la problemática que los alumnos faltaban demasiado a la escuela. Entonces investigué por ahí un formato de visita domiciliaria. Lo presenté con los compañeros en el consejo técnico y le digo, ¿cómo lo ven el formato? Primero, si estamos de acuerdo para ir a hacer las visitas en las casas de los alumnos. Vamos a comenzar con los problemas en sí que tenemos de cada aula, le digo. Los maestros estuvieron de acuerdo, le digo, es una propuesta. Si ustedes dicen que vayamos, vayamos, propongan fecha y horario para ir con ellos, pues, ¿no? Los maestros optaron porque sí, se fuera. Eh, a- Hicimos algunas modificaciones entre todos al formato de visita domiciliaria y nos fuimos un viernes de 8 de la mañana, pasamos a firmar a la escuela y los maestros y acompañados también por el director, con alguno de ellos me fui rolando, encontrándonos en ciertas calles para entrar a las visitas con los maestros y alumnos y nos llevamos la enorme sorpresa de que fue un impacto tremendo, pues, ¿no? Eh, los padres de familia se involucraron en el trabajo con sus hijos, mandaron a sus hijos a la escuela en un trimestre, vimos que la asistencia aumentó tremendamente, pues, ¿no? Yo siento que va a depender el impacto, ahora sí que como directivos, la forma en cómo lideramos con nuestros maestros, para que realmente tenga un impacto de lo que es en sí el consejo técnico escolar, pues, ¿no? Entonces, depende de ello y por eso muchos decíamos, si yo como líder llego a dar o acompañar a mis maestros con el CETE, pero si no llevo una perspectiva, una meta clara de lo que se quiere para con el consejo técnico, híjole, nada más es por cumplir, pues, ¿no? Yo le digo siempre a mis maestros, no es por cumplir, es para que mejoremos la formación de nuestros educandos y que trabajemos todos de manera colaborativa. Como dice usted el comentario que estaba usted diciendo, de que a veces solamente proponemos e imponemos y no tomamos en cuenta a los docentes, pues, ¿no? Y esa es una realidad también. Yo decía, bueno,
Oiga, es cierto, hay algunas situaciones que a veces lo proponemos, pero lo queremos hasta obligar a los maestros, pues, ¿no? Y es cuando no responden también a lo que queremos realmente nosotros, ¿no? O lo que pide el sistema. Entonces, el liderazgo directivo y el liderazgo del maestro para con los alumnos es fundamental, sin duda alguna. Mi participación, gracias. Gracias, gracias, maestro Alberto. Muchas gracias por su aportación. Y bueno, voy a hacer una breve historia de la evolución del Consejo Técnico Escolar, los últimos, perdón, maestro Miguel, me parece. Miguel, adelante, adelante. Sí, gracias, doctora, compañeros, compañeras. Bueno, en la situación, yo soy director de escuela, igual que, que el compañero que acaba de participar. En la situación de la nueva escuela mexicana, pues prometió o promete una autonomía profesional, ¿no? Una autonomía profesional que se ha venido revisando consejo técnico tras consejo técnico, pero en la práctica, muchos colectivos y algunos, pues, a veces en nuestra propia escuela, eh, se sigue esperando que la guía nos indique qué hacer paso a paso. Ya ve que vienen los proyectos ya elaborados y que uno los tiene que desarrollar. Pero realmente lo que yo he visto y que funciona es dejar a un lado las cosas que tenemos que llenar como formatos para quedar, en ese caso, bien con supervisores que nos presionan para llenar. Y y ver casos reales dentro de las escuelas, porque ninguna escuela, aún sea la misma, en la mañana o en la tarde, son situaciones que se manejan de forma diferente. Entonces, el impacto real es cuando se discute la problemática que se observa en los niños dentro de la escuela. En mi caso, es una escuela pequeña de 6 grupos. Prácticamente son 135 alumnos, pero de los cuales yo tengo la unidad de USAER, pues, todas las escuelas son inclusivas, pero me apoya USAER. 47 de los alumnos tienen una situación particular. Imagínense lo que tenemos que realizar nosotros como maestros. O sea, tenemos que ver la realidad e irnos directamente a ver lo que funciona con cada niño, ¿verdad? Entonces, yo entraría en las primeras dos que usted mencionó, doctora. Estábamos trabajando, pero en mi escuela yo creo que ya estamos en el tercer nivel, ¿no? En donde ya tenemos que trabajar por soluciones. Eso sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestro Miguel, por compartirnos su experiencia. Y bueno, justamente respecto a lo que el maestro Miguel hablaba hace un momento respecto a los productos, a la entrega de productos, pues vamos a ver dentro de esta historia del Consejo Técnico Escolar, dónde se generó justamente este llenado de formatos que en muchos momentos sin duda angustian al docente y que en otros casos yo veía, por ejemplo, ahorita en el periodo de vacaciones, no sé, donde decían que, bueno, se estaban ofertando ya las respuestas para el consejo técnico para de estos 2 días, ¿no? Y dices, creo que eso es un tanto, mm, pues, ¿qué será? No adecuado, ¿no? Si voy a contestar lo que alguien más, si voy a participar contestando lo que alguien más está ya escribiendo, pues entonces sin duda va a haber, podría existir esa misma voz en muchos colegiados y a lo mejor no me voy a comprometer con los cambios que se establezcan ahí. Y bueno, me regreso a la breve historia y evolución del Consejo Técnico Escolar. Mm, Quise hacer un recuento más o menos de 30 años atrás, por ahí en el 95, donde teníamos un sistema educativo centralizado, el énfasis en el cumplimiento normativo y el control escolar, y bueno, donde las características de los consejos técnicos escolares, yo quiero comentarles que por lo menos en el nivel de preescolar, creo que siempre se han realizado, se realizaban antes
como media jornada. Los alumnos salían un poquito antes y bueno, los docentes nos reuníamos de las 11 en 11:30 más o menos en adelante, no como una reunión técnica, sino como una reunión de consejo técnico, donde por lo general desde el inicio del ciclo escolar se calendarizaban algunos temas que se iban a estar revisando en estas reuniones de consejo técnico escolar, pero pues no teníamos un calendario nacional fijo, ¿no? Más bien, no sé si era iniciativa de la supervisora donde yo estaba, no sé si era iniciativa del Estado, de la región, pero por lo menos en el nivel así se realizaba. Me parece que en los otros niveles no eran tan frecuentes estas reuniones esporádicas, no sé, quizás no tengo la información. Principalmente el consejo técnico se centraba, bueno, pues en proporcionar, el director proporcionaba información oficial o bien quien coordinaba el consejo técnico, porque en algunos casos no era precisamente el director de la escuela, sino en las escuelas unitarias, bidocentes o tridocentes que no tenían un director, pues había algún encargado por ahí que era quien se encargaba de liderar estas reuniones de consejo técnico. Se leían oficios, circulares y bueno, pues también algunas indicaciones verticales se daban ahí, ¿no? La reflexión pedagógica, bueno, pues se dejaba un poco de lado y el rol del docente era principalmente recibir instrucciones. Su participación en la toma de decisiones, bueno, pues no era un constante. El CETE funcionaba más como una reunión informativa que como un espacio para el análisis de la escuela. Por ahí, por el 2000, 2001, 2008, bueno, ya hay algunos intentos de colegialidad. ¿En qué contexto se da esto? Bueno, pues se impulsa la gestión escolar, la autonomía relativa, la introducción de programas de mejora escolar. Recordemos que más o menos por ahí, por el 2000, 2000 y algo, empezaron a existir algunos programas para la mejora escolar, principalmente aquel programa de escuelas de calidad, ¿no? Sin duda recordamos ese programa con el famoso proyecto escolar, la elaboración del proyecto escolar, aquellos textos donde Silvia Smelques en un libro, me parece que blanco por ahí era el que venía para elaborar el diagnóstico, venían muchos elementos que sin duda ahorita podríamos tomar justamente para elaborar los diagnósticos de nuestras escuelas y otros dos libros más pequeñitos por ahí de color como azul con algunas figurillas y que tenían que ver justamente con este intento de programas de mejora escolar. Empezó por ahí a hacer el boom del programa del famoso MEG, del programa que estaba permeado de muchos intentos de otros países, principalmente de las escuelas efectivas, de las escuelas que aprenden y algunas otras corrientes por ahí de gestión que estaban dentro de este modelo de gestión educativa estratégica. Aquí, bueno, pues se reconoce al Consejo Técnico Escolar como espacio de planeación, es un lugar para revisar problemáticas comunes, justamente dentro, se elaboraba este diagnóstico y bueno, los consejos técnicos empezaban a servir de espacios justamente para realizar estos análisis. Se empieza a hablar de trabajo colegiado, aunque de forma incipiente. Las limitaciones principalmente, pues seguía el predominio de la lógica administrativa, poca claridad sobre cómo analizar la práctica del docente y cómo tomar decisiones conjuntas. Se centraban más bien en aspectos muchas veces de organización de las escuelas o bien de resolución de plantear estrategias para resolver problemáticas, pero pocas veces se volteaba a ver la práctica de los docentes. Y bueno, más adelante, ya por el 2009, 2012, respecto al contexto en el que se empiezan a dar algunos enfoques en resultados, en planeación estratégica, bueno, pues está principalmente ya empiezan a aparecer por ahí las evaluaciones externas. Con ellas, sin duda, el análisis de estos indicadores dentro de estas reuniones de Consejo Técnico Escolar.
el uso de formatos, de diagnósticos escolares. ¿Cuáles son los principales riesgos? Bueno, pues el CETE comienza a verse como espacio de llenado de formatos, una reunión orientada al reporte más que a la reflexión. Aquí surge una de las prácticas incorrectas, justamente más persistentes, la burocratización de los consejos técnicos escolares. Yo recuerdo por ahí que en algunos de los en un congreso de investigación educativa que se llevó a cabo por ahí en San Luis Potosí, del COMIE, me encontraba yo a los diseñadores de las guías de Consejo Técnico Escolar. Esto fue en el 2015 más o menos, y ellos tenían, bueno, una de sus preguntas era en la función que yo tenía en ese momento, era supervisora de una zona escolar. Ellos preguntaban cómo se utilizaban las guías, y ellos en ese momento, bueno, pues decían que las guías era justamente eso, una guía, no algo que tenía que seguirse de manera tajante. Sin embargo, seguramente muchos de los, en muchas escuelas, en muchos espacios, bueno, pues se empezaron a tomar como, pues como recetas únicas, y muchas de las veces incluso la preocupación era el terminar las actividades que proponía la guía, y en otras ocasiones incluso el entregar los productos que estaban ahí, ¿no? Creo que por eso ahora, bueno, pues ya hay esta oferta de la entrega de productos. Después viene del 2013 al 2018, bueno, hay una formalización nacional del Consejo Técnico Escolar. Se establece un calendario nacional oficial de sesiones de Consejo Técnico Escolar. El CETE se vuelve obligatorio, sistemático, periódico. Los avances importantes, bueno, pues las sesiones mensuales con orientaciones definidas, la introducción del análisis de la práctica docente, el reconocimiento del Consejo Técnico Escolar como órgano máximo de decisión técnico-pedagógica en la escuela. Recordemos por ahí que me parece que justamente por el 2013, 2000 y algo, por ahí se empiezan a nombrar las comunidades de aprendizaje dentro de estos espacios de Consejo Técnico Escolar, solo que desafortunadamente, bueno, pues fue nada más como una llamarada de petate y se volvió a quedar nuevamente por ahí en el olvido. Hay un reconocimiento del Consejo Técnico Escolar como órgano máximo de decisión técnico-pedagógica en las escuelas. Sin embargo, las principales tensiones en estos tiempos, bueno, pues fue el uso excesivo de guías rígidas, la simulación del trabajo colegiado en algunos contextos y las decisiones que seguían siendo unilaterales, ¿no? Aunque validadas al final de cuentas en Consejo Técnico Escolar. Seguramente todavía hasta el momento algunas de nuestras escuelas, bueno, ¿quién elaboraba en aquellos tiempos el proyecto escolar, la ruta de mejora, el programa de escolar de mejora continua o el programa de mejora continua, como le llamamos actualmente? Pues en muchos casos era el director de la escuela, ¿no? El docente era únicamente el ejecutor, y muchas veces en estas reuniones, bueno, pues se llevaban evidencias de las estrategias que se habían planteado justamente en otros consejos técnicos. Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas el docente en muchos casos es únicamente el operador de las decisiones al interior de los consejos técnicos escolares. En el 2019-2021, bueno, pues hay un giro pedagógico y contextual, hay una nueva política educativa. Viene también en ese tiempo, pues más o menos la pandemia, la educación a distancia, y dentro de las transformaciones que pudimos observar, bueno, el CETE se convierte en un espacio de contención. Hay una toma de decisiones contextualizadas, una atención prioritaria a las y los estudiantes, hay mayor diálogo profesional entre docentes. Y bueno, pues aquí el Consejo Técnico Escolar demuestra que sí puede ser un espacio de solución real cuando las decisiones son colegiadas y contextualizadas. Fíjense que si nos vamos un poquito atrás, yo les decía que cuando empezaron a salir los lineamientos de los consejos técnicos escolares, cuando nos empezaron a normar estos espacios, creo que dejó de haber esa colegialidad que surgía muchas veces no precisamente en un espacio y en un horario determinado, ¿no? Sino que podría ocurrir incluso cuando viajábamos o cuando viajamos todavía
de un lugar a otro con un grupo de compañeros y entonces empezamos a dialogar sobre el alumno que tenemos con determinadas características y alguien de nuestros compañeros dice, fíjate que lo tuve el año pasado y yo hacía esto, esto, esto. Y creo que esos son los verdaderos espacios de colegialidad, donde el docente realmente recibe una retroalimentación a las acciones que puede hacer, a las estrategias que puede implementar dentro de la práctica y bueno, que sin duda pues pueden volverse em, eh, algo productivo, más allá del el lanzar preguntas en un consejo técnico y que quizás el tema que está a discusión a lo mejor no es del interés de todos los docentes. Y bueno, actualmente en el marco de la nueva escuela mexicana, pues el CETE está considerado como un espacio pedagógico, crítico, reflexivo. Se reformulan nuevamente los lineamientos de los consejos técnicos escolares. Se le da una voz diferente al comité de planeación y evaluación constituido por los docentes, claro, liderado por el director escolar. Se prioriza el trabajo colegiado auténtico y bueno, pues al centro de este trabajo colegiado auténtico, el análisis de la práctica, la evaluación formativa y la atención al contexto comunitario con el enfoque que tiene la nueva escuela mexicana. Las funciones centrales hoy en el Consejo Técnico Escolar, bueno, pues es tomar decisiones colegiadas, acuerdos consensuados, dar seguimiento a esos acuerdos y bueno, pues desde ahí construir proyectos comunes. ¿Para qué? Para fortalecer la autonomía profesional del docente. Y bueno, ahí yo dejo así como en un azul muy pálido, el CETE deja de ser un trámite y se consolida como un espacio de construcción colectiva. Yo creo que todavía en muchos de nuestros CETES les falta dar ese brinquito para consolidarse como un espacio de construcción colectiva por la misma naturaleza de nuestras escuelas y la movilidad de nuestros docentes, ¿no? Muchas veces, sin duda, no dudo que pueda llegar a ocurrir que en un ciclo escolar logre consolidarse un consejo técnico, pero a mí me parece que puede llevar más tiempo porque pues es importante conocer a los docentes, conocer sus estilos de aprendizaje, saber sus formas de comunicación. Es más, el docente creo que tiene que sentirse en confianza para que realmente pueda consolidarse este espacio como una construcción colectiva. Eh, Desde la experiencia de lo que yo he estado observando, incluso en el mismo sector donde me encuentro, cada vez que llega un nuevo elemento al consejo técnico de sector, bueno, pues es como detenerse un poquito, porque no podemos continuar sin darle por lo menos un panorama general de qué es y cómo se trabaja en determinada zona, en determinado sector, y eso al final de cuentas pues detiene un poco el consolidar un consejo técnico. Voy con la siguiente lámina. Y bueno, ¿en qué etapa de esta línea del tiempo se encuentra hoy su escuela? ¿Y qué necesitamos transformar para avanzar al consejo técnico escolar que propone la nueva escuela mexicana? ¿Dónde consideran ustedes que se encuentra hoy su escuela desde la perspectiva que ustedes tienen? Yo sin duda, si pudiese hacer una categorización de las 242 escuelas a las que corresponden a mi sector, pues seguramente habría algunas que aún se encuentran en, no sé, en la línea del tiempo donde quizás el CETE pues es meramente un trámite administrativo y seguramente eh, otras donde el CETE pues quizás ya se van consolidando. ¿Hay alguien que nos quiera compartir después de escuchar esta línea del tiempo en relación con los CETES? ¿En qué etapa de esta línea del tiempo se encuentra su escuela? Es un poco para complementar
con lo que iniciábamos, ¿no? Buenas noches, maestra. Yo Buenas soy Flor noches. Salomón del Ángel. Adelante, adelante. Mire, con ese tema de las comunidades de aprendizaje, ellas eh, siempre han tenido la libertad de dialogar, de comunicarse, existe mucho compañerismo. Nosotros en el CT siempre hablamos sobre situaciones de los alumnos, si alguien tiene algún problema con un padre de familia, las maestras, algunas que tienen más edad, hay maestras ya de 35 años de servicio, expresan puntos de vista de cómo puede la maestra resolver la situación, se comparten planeaciones, no existe ningún miedo a hacer, a que nos hagan alguna observación o nos hagamos alguna observación entre nosotros mismas. Creo que, pues sí, es un CT donde hay compañerismo, hay respeto, hay diálogo. Creo que sí lo consideramos un CT, pues bien para seguir avanzando. Los padres de familia también tienen la confianza de dirigirse a las maestras si tienen alguna duda. Ellas también tienen la amabilidad de responder a los padres de familia. Entonces, bueno, creo que sí hemos avanzado con respecto a esta línea del tiempo que usted nos está mencionando, doctora. Bien, ¿a qué cree usted que se deba esto? A ver, platíquenos, maestra Flor. ¿Cuál será el detonante de que existe esa confianza, de que se sientan tan a gusto en estos espacios? ¿Cuál será? Pues a veces, bueno, yo, por ejemplo, hoy que tuvimos el trabajo, una compañera mencionaba que ella está recién casada y tiene un bebé pequeño. Entonces ella nos decía que sentía que estaba fallándonos como compañera de trabajo, ¿no? Y incluso pues se veía bastante nostálgica. Y nosotros entre todas pues le decíamos que era parte también de ese proceso de parto, porque acaba de tener a su bebé, esa etapa de transición de ser mamá ahora a ser profesional, o sea, de ser maestra, ¿no? Es una profesional de la educación. Siento que ella tuvo esa apertura de expresarse, porque yo creo que en mis inicios yo no la tuve nunca. Usted marcó muy bien esa línea de tiempo, doctora, que antes nosotros casi no hablábamos, nada más éramos como espectadores, nada más. Estábamos recibiendo información o escuchando, porque casi no podíamos intervenir. O esas participaciones de sentimiento de área personal no se veían con respeto. Y ahora sí, yo creo que se debe, doctora, a que pues las compañeras asumen su rol de trabajo con responsabilidad y también a que se debe a que esa confianza se da porque a nadie hay que andarle tocando la campana para que haga algo. O sea, cada una lo hace. E incluso esa compañera que acaba de llegar, que ella es nueva, nos dice, yo vengo de un centro de trabajo donde, donde la directora era muy coercitiva, nos menciona, ¿no? Y si casi no podíamos hablar. Y aquí yo sí me siento en confianza de poder expresar, e incluso cuando algo no me agrada. Yo creo que existe esa empatía, esa atención, ese cariño que nos hemos tomado en hermandad también. No sé si se le pueda mencionar así, doctora. Muchas gracias. Gracias, maestra Flor. Adelante, Muy Fede. amable. Gracias, muy amable. Bueno, les comento, ¿en qué etapa de esta línea de tiempo se encuentra hoy mi escuela? Hoy tuvimos una grata sorpresa en el CTE. Llegó el jefe de sector.
estaba esperando a la supervisora que era encargada de la supervisión. No tenía, y como tal, no era supervisora efectiva. La gratitud que tuvimos hoy en el CTE fue que llegó nuestro anterior subdirector, que se retiró unos años de la escuela, pero llega ahora como director efectivo, porque pues pasó por todos los procesos de UCICAN y ya está como director efectivo. Es una persona con la que hemos trabajado muy bien, muy bien. La escuela se ha quedado en muchas ocasiones sin director y nosotros, créanme, compañeras, compañeros, doctora, que sin director y con director, la escuela seguía trabajando. Porque así debe de ser. Y otra sorpresa que nos dieron, pues fue que nos la dio el director de que la supervisora también hizo su proceso y que fue la número 1 en el estado de Veracruz y también consiguió su supervisión efectiva. Entonces, pues estamos muy contentos porque sabemos que vamos a avanzar. Vamos a avanzar con nuestro director. Nosotros estamos en un proceso de consolidación. Yo decía hace rato que no impactaba, porque sí es verdad, nos hace falta todavía entrelazar, nos hace falta como un poquito de comunicación, quizás por los horarios de los compañeros, de muchos de nosotros que no tenemos horarios completos, otros trabajan en otras escuelas, pero estamos en ese proceso. No quiero decir con esto que mi escuela no trabaja o trabaje mal. Simplemente hay situaciones que nos impiden que nos consolidemos como tal. Pero estoy seguro, tengo toda la seguridad de que sí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y tenemos que cumplir, no cumplir, tenemos que transformar, como lo dice aquí, ¿qué necesitamos transformar para avanzar en el CTE? Pues lo que propone la NEM, ¿verdad? ¿Y qué propone la NEM? Precisamente, siempre he creído, desde hace años he creído, que la base de todo es precisamente estas comunidades de aprendizaje. Si todos estamos en la misma frecuencia, no importa si estamos hablando de un campo formativo o de otro, porque hacia allá va la tendencia. Tenemos que ser de una interdisciplinariedad a una transdisciplinariedad, ¿verdad? Y creo que en esa etapa nos encontramos en nuestra escuela. Y más con las noticias que acabamos de recibir hoy, pues estamos felices. Gracias, Muchas gracias por compartirnos, maestro Fede. gracias. Bien, uno más sobre qué necesitamos transformar para avanzar al Consejo Técnico Escolar que propone la nueva escuela mexicana. Adelante, maestra Alejandra Solís. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, maestra. Pues yo escuchando a mis compañeros y desde pues también mi práctica docente y lo que pues vivo en cada consejo técnico, creo que aterrizo en dos ideas muy importantes que los maestros me hicieron ahorita como que caer en cuenta. Y sé que una escuela podría, porque también le ha tocado a mi escuela, como lo comentó el maestro anteriormente, pues seguir, ¿no? Sin un líder. Sin embargo, sí es muy importante quien está enfrente, quien está en la cabeza de una escuela, en este caso el director, o en medida bueno, en esta situación, tal vez también él o la subdirectora, porque a final de cuentas ellos son los que dan esa apertura a que haya ese momento de confianza, de contención, de empatía en un consejo técnico.
Creo que no me equivoco en darme este año la oportunidad bueno, en participar en Vertical, porque de verdad que ya la apertura de lo que uno va viendo, de lo que uno va vivenciando, sí, ya va permitiendo pues tener otro tipo de análisis, ¿no? Entonces yo sí tengo ahorita ese punto de vista en que sí es muy importante el líder que está enfrente. Y a lo mejor puede ser ese líder, director, subdirector, y a lo mejor no están, pero también ese supervisor o supervisora, qué tan empático, qué tan cercano se encuentra ante no solamente las necesidades educativas de una escuela, sino también a lo que están viviendo los maestros en esa escuela. Hay veces que, por ejemplo, yo no me entero y no es cuestión de hacerlo como en un afán de un chisme, ¿no? De a lo mejor el problema que está teniendo ahorita mi compañera y que a lo mejor se está ausentando o está llegando tarde y estamos a veces tan metidos en nuestra propia aula y en nuestra individualidad que no sabemos, ¿no? Que a lo mejor está pasando por una situación de salud algún miembro de la familia o ella misma. Eso no lo vamos a saber porque a veces somos muy herméticos, ¿no? El ser humano y no tenemos a lo mejor esa apertura de decir estoy vulnerable, me siento mal. Pero quien sí puede dar ese espacio para que se haga esa apertura de cómo estás, qué te sientes, cómo te sientes, qué está pasando. Miren, quiero comentarles esta situación que está pasando con un maestro, no en afán de victimizar, no en un afán de hacer ahí por ahí el chisme, sino en un afán de empatizar, o sea, de hacer realmente pues sensibilizarnos como seres humanos, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Antes de que yo sea docente, antes de que yo me pare muy firme ante unos alumnos, ante unos padres de familia, híjole, también soy mujer, soy ama de casa, soy mamá, soy hija, soy hermana y traemos un rollazo que de repente, o sea, está bárbaro y que si no tenemos una contención y un apoyo extra como terapia y demás, de verdad que sí nos vamos enrollando en nuestro propio, nos vamos poniendo como que solitos el pie. Entonces, bueno, mi primera reflexión es que el líder sí es una pieza clave para que se transformen los consejos técnicos y se hagan efectivamente comunidades de aprendizaje. Y número dos, que los docentes tengamos también una apertura y empezar a dejar de ser individualistas y seguir viviendo en la competencia. Yo de verdad, o sea, me topo con cada ciclo escolar, digo, a ver, después de estas vacaciones, a ver cómo regresamos. No, y es el mismo, ¿no? Pan de todos los días. O sea, yo entrego, yo soy, yo doy, yo la mejor. Y digo, sí, y qué padre, y se aplaude, pero ¿por qué no enseñarnos, no? A ser a lo mejor como tú, o a lo mejor salpicarnos un poquito de esas habilidades que tienes para controlar el grupo. O sea, son muchas cosas que nos faltan y que la verdad estamos cayendo en el error porque de verdad mi consejo técnico, ellos creen fielmente que somos una comunidad de aprendizaje nada más porque cuando hay un evento o cuando hay una petición de supervisión de sector y demás, cumplimos y logramos destacar. Y entonces yo me quedo así como que hoy de, pues no, o sea, de verdad ya ni lo externo, porque pues ya soy ahí como que ya no coincidimos mucho en las ideas, pero es de, no, o sea, ¿cómo crees que solamente va a ser eso? O sea, es un continuo, ¿no? Es no nada más la meta, sino es todo el proceso de cómo llegamos a ese objetivo. Entonces, bueno, uno, el líder y número dos, pues que el maestro dejemos a un lado nuestro ego y podamos, ¿no? O sea, encararnos como seres humanos, no como este, eh, un plan, ¿no? De acción, sino seres humanos. Gracias. Gracias, maestra Ale, por compartir. Sector 17, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre Buenas es noches. Ruth Cordero. Estoy en Monterrey y quiero comentarles que a nosotros lo que nos ha ayudado mucho a ser una comunidad de aprendizaje
en proceso, en algunos momentos consolidada y en otros en proceso, y ahorita les digo por qué. Es que iniciamos el programa de comunidades de aprendizaje en el 2014 siendo pioneros, y lo comento no como un detalle de sobresalir, como bien lo comentó la compañera anterior, sino simplemente como una referencia. Y eso nos ayudó mucho porque el formar comunidades de aprendizaje con los aspectos elementales, que es una interacción dialógica, en un diálogo entre iguales, donde se prioriza lo instrumental, llamándose esto como los aprendizajes que son fundamentales, además de la pertenencia, la confianza, la colaboración, la solidaridad, y que cuando se trabajaban las tertulias literarias en los alumnos o las pedagógicas en los docentes, se hacía en una forma en que los mismos niños decían: no somos compañeros, somos una familia, porque se leían los clásicos y se seleccionaba una idea, y ese niño rescataba esa idea considerando algo de su familia, lo que él pensaba, y lo vinculaba. Y muchas ocasiones lloraban, comentaban lo que les pasaba, y se hacía una convivencia mejor a tal grado que la inclusión o la inserción de aquellos niños que batallaban para hablar, que eran migrantes, esperaban los demás ahora que ellos sobresalían, dejar espacio para que el resto hablara, y eso hacía que se favoreciera mejor los aprendizajes y que se favoreciera la convivencia y la solidaridad. Y esa misma intención se trasladaba a los maestros al hablar de algún libro de Freire o de hacer el sueño de su escuela en las varias etapas a la transformación, el incluir a los padres, etcétera. Pero cabe señalar, por eso digo que no todos están en consolidación, porque la participación fue voluntaria, y algunas escuelas que lo llevaban, los directores se hicieron muy dialógicos, muy horizontales, con mucha apertura. Y cuando uno entraba a un grupo a observar cómo se hacía el trabajo, luego se mostraba la dinámica donde los niños se movían, participaban, hacían diálogos, incluso para mostrar un cierre de ciclo escolar, cuando regularmente alguien es el maestro de ceremonias. Aquí se hacían diálogos entre alumnos que salían y ellos eran los que dirigían. Se veía la confianza y el desarrollo y la habilidad argumentativa de esos niños. Y ese símil se daba en los maestros y en los directores. Y en los colegiados de zona, de escuela o de sector, a mí me tocó como líder, iniciador, y una certificación que hicimos con otros países latinoamericanos. En las figuras iba un eje vertebral a nivel nacional, y a mí me tocó como jefa de sector participar. Entonces, esa experiencia ha tenido ya 10 años. Algunas escuelas ya no siguieron con el programa, vino la pandemia. Y entonces, las escuelas que todavía realizan esas actividades, se nota la atención, la empatía de los docentes, de los directores, y hay reestructuración en los sectores, de tal forma que incrementan en este ciclo escolar. A mí me incrementaron cerca de 30 escuelas, entonces apenas voy a conocer esas escuelas, y hay que empezar, no de cero, porque los consejos técnicos ya se han elaborado y se han desarrollado en esas escuelas, pero sí
a ver en qué etapa van en los procesos. De tal manera de que, concluyendo, el proyecto de comunidades de aprendizaje vinculado a las escuelas y luego ahora como comunidades de aprendizaje de profesionales que aunque aparentemente se vieran como dos cosas distintas, son los mismos principios los que se regulan y los que se incorporan para construirse como comunidades de aprendizaje. Entonces, eso ha ayudado en varios consejos a seguir en ese proceso de mejora y habrá que abrazar a los nuevos compañeros para detectar en qué proceso se encuentran y seguir en esta ruta de transformación. Excelente, maestra. Pues muchas gracias por compartirnos esa experiencia. ¿Qué identifica usted o cómo han logrado institucionalizar esa práctica de manera permanente en las escuelas? ¿Cuál piensa usted que es el ingrediente em, para que hayan continuado un proyecto así a largo plazo? Yo creo que el ingrediente principal es la formación continua. Esa formación continua de que no importa que algún maestro se vaya, el sistema permanece en la escuela y el que llega lo adopta y aprende. Yo creo que esa formación continua y el que sea esa responsabilidad de seguir con el compromiso que nunca fue obligado, siempre fue voluntario, y que luego en el proyecto Nuevo León se creó como uno de los íconos de comunidades de aprendizaje. El proyecto Nuevo León se creó ahora con educación inclusiva, se creó con los aprendizajes fundamentales y con comunidades de aprendizaje y que se generaron cursos para desarrollar esto ya con una puntuación, etcétera, pero los iniciadores que fueron de manera voluntaria, que empezaron a trabajar el proyecto y que lo vivieron y lo amaron y lo siguen construyendo, hay una gran diferencia en hacerlo, entre comillas, con interés, porque yo sé que como quiera todo es valioso y es reconfortante para el docente el que se le valide su trabajo con la puntuación incluso para una evaluación horizontal o vertical. Pero las bases que fueron de esa forma se hicieron un sistema y ese sistema es el que a través de la formación continua favoreció que sigan con ese granito de arena de seguir sembrando. Muchas gracias, maestra, por compartirnos esa experiencia que, bueno, pues sin duda es una base muy importante para lo que en muchos otros estados que quizás nos encontramos todavía de manera un tanto incipiente la formación de comunidades, bueno, seguramente lo podemos tomar como modelo. En la siguiente actividad vamos a realizar unas salas, vamos a organizar salas y les estoy dejando aquí en el chat algunos enunciados. Por ejemplo, bueno, voy a subir los primeros 10. Aquí van. Los primeros 10 que vamos a realizar. Voy a hacer equipos de 10 personas, esperando no sean muchos. No, yo creo que no. Serían 8 o 9 salas más o menos. Y la sala 1 y 2 vamos a considerar estos enfoques que tenemos aquí. Aquí hay algunas acciones que se realizan que se podrían estar realizando en algunos consejos técnicos escolares. Y bueno, lo que vamos a realizar es una clasificación, si es una función real del consejo técnico escolar o si es una práctica incorrecta y por qué. ¿Dónde la estamos nosotros
fundamentando, dónde dice que o por qué no tendríamos que estar haciendo esto que menciona. Esa es la primera, son las primeras 10 que quedamos que van a estar trabajando la sala 1 y 2. Y la sala 3, 4 y 5 le va a corresponder las siguientes tarjetas o los siguientes enunciados. Aquí van. Aquí van. Estas son para la sala 3, 4 y 5. Y luego la sala 6, 7 y 8. Algunas salas van a quedar a lo mejor con 11 porque ahorita estamos aquí 82 personas. Nos vamos a estas otras tarjetas, estos otros enunciados, que recuerden, vamos a ir clasificando. A ver, aquí va. Aquí va. Listo. Y en un momento socializamos algunos de los hallazgos. Aquí va. Consigna, clasificar cada enunciado, cada tarjeta en función real del Consejo Técnico Escolar o una práctica incorrecta. ¿Y por qué? Voy a formar las salas. Vamos a tener, yo creo que en 10 minutos, si no es que más rápido, terminamos, porque pues es muy rápido lo que podríamos ir comentando. Si más si queda de 10, prácticamente, si ustedes deciden dividirse uno, cada quien, y comentarlo, podría ser mucho más rápido. Aquí voy a formar 8 salas. Aquí va. Listo. Ya están.